Ok. Y les comparto la pantalla donde tengo yo el code blocks, y esta es la actividad que deberían estar viendo, ¿sí? Son unos ejercicios muy, que van de lo más sencillo a algo más complejo. La idea es que los que están con letras, resolver alguno acá hoy, y luego hay algunos que están con números, ¿sí? Que tendrían que resolver ustedes. Tienen más de lógica que de otra cosa, tienen que pensar con qué estructura resolverlo, si van a usar un ciclo exacto, un ciclo inexacto, ¿sí? Y incluso en el último, fíjense, hay una especie de como juego que pueden resolver también con esta idea, ¿bien? Después lo leen con calma, pero son ejercicios propuestos para que trabajen con los temas que estamos viendo ahora. Vamos a empezar con Profe, el disculpa, primero. Sí. ¿te puedo hacer una pregunta? Me pasa siempre que hago ciclo inexacto que cuando tengo que poner el cero para que me finalice el ciclo, siempre ese cero me lo incluye en el ciclo. O sea, si tengo que encontrar el mínimo, me lo toma como el mínimo. Y tengo que hacer, no sé si es la manera más fácil de hacerlo, pero siempre hago un if. Además del ciclo inexacto, le agrego un if. Bueno, vamos a hacer así. En lugar de resolver este, ¿sí? Que era el que primero que íbamos a resolver, vamos a usar eso que dijiste vos para mostrar un ejemplo de ciclo inexacto, donde pasa eso y cómo evitar que pase. Entonces, voy a crear, acá vamos a poner ejemplo 1. Bien, y como según lo que dijiste vos, vamos a hacer entonces un ejercicio que sea una cosa así. Dados números, dada una lista de números, todos positivos, calcular e informar el mínimo. El fin de la carga de datos se indica con un 0. ¿Bien? Sería una cosa así. En este ejercicio, mi idea es que voy a ingresar todos positivos. Quiero calcular cuál es el más chico de todos los números que ingresé. Y quiero finalizar la lista con un 0, ¿bien? Entonces, imagínense una resolución de esta manera. Yo tendría entonces una variable para guardar el número mínimo, otra variable para guardar cada uno de los números de la lista, y por ahora nada más. Entonces, si yo me guío por lo que pide el enunciado, yo tengo que hacer un ciclo que aquí dentro me pida un valor a ingresar, calcule acá si es el mínimo, y al final del ciclo muestro el mínimo valor. ¿Sí? Sería una estructura así. Un ciclo que me va a pedir muchos números, por cada número calculo si es mínimo, cuando termina el ciclo muestro el mínimo valor. Entonces, como ya saben, un ciclo while necesita tener una condición para que funcione. Mientras la condición es verdadera, el ciclo se ejecuta. Y acá me está pidiendo que yo finalice la carga de datos con un 0. Así que si quiero finalizar con un 0, para que me siga pidiendo datos, que es lo contrario, tengo que poner lo contrario, o sea, distinto de 0. Bueno, pido el número, pero acá me encuentro con un primer problema. Si yo tengo el número acá, ingresado, y lo quiero comparar contra el mínimo, ¿qué tengo en mínimo actualmente? Basura. Bien, tengo basura y ya sabemos que ese número no tenemos garantía de que hay. Entonces, no puedo hacer esto y como pretender que salga lo mejor posible el programa. Yo tengo que asegurarme de que mínimo tenga algún valor que a mí me sirva para comparar o buscar otra estrategia. Ahora, como estamos hablando de algo abstracto, yo no puedo hacer una cosa así. Decir, bueno, este es un número grande, entonces cualquier número que pongo va a ser más chico que eso. Porque si estamos hablando de edades de personas, por ejemplo, bueno, ese valor está bien.
Nadie probablemente tenga más que 999 años. Pero si estamos hablando de, qué sé yo, de población de una ciudad, y probablemente ese número no esté ni cerca de ser un valor muy grande, ¿sí? Entonces, para evitar esto, ¿sí? Sobre todo cuando es un ejercicio así abstracto, como este caso, donde son números y nada más que números, por ahí nos conviene buscar otra estrategia. Si estuviésemos en un ciclo exacto, podríamos decir, bueno, si es el primer número que ingreso, entonces lo tomo como el mínimo, ¿bien? ¿Y eso cómo lo haríamos si fuese un ciclo exacto? ¿Cómo diría es el primer número que ingresé? Bien, como tengo una variable que controla el ciclo, si es el primer valor, el valor inicial del ciclo, por ejemplo, si lo empecé en 1, si el valor de la variable vale 1, entonces puedo asegurar que es el primero. Y acá puedo hacer algo similar. Yo puedo hacer una variable i incluso, la pongo en 0, entra al ciclo y la incremento. Entonces, si es la primera vez que entró, es la primera vez que ingresé un número, entonces acá me pregunto, si vale 1, lo tomo como el número mínimo. Mínimo es igual a num. Si no es igual a 1, entonces mínimo igual a num también. Si pasa que es el primer número o pasa que el número que puse más adelante, no en la primera vez, sino más adelante, es más chico que el menor, entonces lo actualizo. Y al final de todo tendría que mostrar el valor mínimo. ¿Sí? Bueno, y esto obviamente funciona para positivos, pero también para negativos. O sea, si bien el enunciado decía que eran todos positivos, fíjense si yo lo pruebo con números negativos, menos 6, menos 7, menos 4, 0, y el más chico, ven, es el menos 7. O sea que parece que funciona. Bien, pero fíjense qué pasa ahora cuando ponga números positivos. Por ejemplo, el 40, el 30, el 20 y el 0. Yo quiero terminar la lista con el 0 y quisiera que en esta lista de 3 números el más chico sea el 20. Pero me va a decir que el más chico es el 0. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Y debe ser lo que le había pasado al compañero que preguntó. El número que yo estoy ingresando acá, cuando pongo 0, ¿qué está pasando con ese número que estoy ingresando? O sea, piensen que yo pongo Lo el está 0, evaluando. claro, yo pongo el 0, pero no va inmediatamente a evaluar esto. El flujo del programa se tiene que seguir respetando, entonces, con el 0 que ingresé se pregunta, ¿ahí es 1 o no? No es 1. Entonces, 0 es menor a lo que yo tenía como mínimo, y si eran todos positivos, y sí, el 0 es más chico. Entonces, pone al mínimo, al 0 como mínimo, y recién después se le pregunta 0 distinto de 0, da false, y finaliza el programa, ¿sí? Acá les pongo num es el número. Bien. Entonces, ¿cómo corregimos esto? Bueno, una cosa que había dicho quien preguntó es, una solución que podría tener es poner esto acá, así, y solo hacer esto si el número es distinto de 0, pero por ahí es un poco tedioso tener que andar haciendo eso cada vez, ¿no? O sea, tener un if que englobe todo el ciclo. Entonces lo que podríamos hacer es lo siguiente. También tenemos un problema con esto, que num tiene basura antes de ingresar al ciclo while, ¿sí? Tiene... Esperen que le estoy respondiendo algunas consultas que me van preguntando en el chat. Les decía, num tiene basura, entonces en la línea 11 se está preguntando un valor que yo no tengo seguridad de lo que tiene contra 0. Si num tuviese basura, el ciclo este no entra nunca. ¿Sí? Entonces, eso es algo que también hay que tratar de evitar. Entonces, una ¿Lo puedo manera de poner evitar uno y o eso no? podría ser
o poniéndole un valor acá, a num, o mejor aún, pidiendo el ingreso afuera del ciclo. Entonces yo pido el número afuera del ciclo. Si el número es distinto de 0, entonces ingresa, ¿bien? Ingresa acá. Cuenta un valor en i, si es 1, lo asigna a ese número que puse como el mínimo, o sea que seguiría siendo el primero, y si no, lo que hace es, si en el caso de que no sea i igual a 1, compararlo con lo que ya había, que ya es un valor seguro que el usuario ingresó. Y acá lo que me faltaría es, porque si no acá me queda un ciclo infinito, fíjense, esto es un ejemplo donde yo podría tener un ciclo infinito, se los voy a mostrar. Les voy a poner acá dentro un cout que diga dentro del ciclo. ¿Sí? Y voy a mostrar lo que tiene num, como para que se note el valor ingresado. ¿Sí? Entonces, ejecuto esto, pongo un número, y ven que se queda perpetuamente teniendo el valor 7 adentro del ciclo y nunca va a ser 0. Eso es un ciclo infinito y eso es algo que ustedes van a querer evitar hacer porque el programa no va a funcionar. Entonces, ¿cómo podemos hacer para evitar eso? Bueno, num tiene que cambiar en algún momento adentro del ciclo. Entonces, lo que hacemos es volverlo a ingresar aquí, ¿sí? Justo antes de que el ciclo itere. Entonces, ahora sí, si yo pongo un 0 acá para finalizar la lista, este 0 no lo va a usar para comparar todo esto. ¿Bien? Porque inmediatamente que yo ponga el número 0, se va a encontrar con la llave de cierre del ciclo inexacto, ¿sí? Del while, y lo que va a hacer es 0 distinto de 0 falso, y me va a mostrar el mínimo sin tenerlo en cuenta el 0 como mínimo. Entonces, voy a ejecutar esto con una lista de positivos, como decía el enunciado. Sí, boludo, me imaginé, pero ¿a dónde está? O sea, tipo, ¿de dónde me lo bajo? O en Google lo busco. Perdón, ¿qué Y cosa? nada, ahora termino la clase y... Bueno, vamos a correr el programa y voy a poner números. ¿Sí? El número más chico en este caso sería el 20 de la lista, pongo un 0 y ahí me dice que es 20. El 0 no fue tenido en cuenta como ingreso, ¿sí? Entonces, fíjense que la forma en que ustedes usen la estructura esta va a depender de si quieren que el valor ingresado, ¿sí?, sea completamente determinante con el ciclo inexacto o no. Si yo quiero que el valor que ingreso no sea tenido en cuenta, por ejemplo, lo puedo poner de esta manera. Si lo pongo de esa manera, tengo que saber que todo lo que está dentro del ciclo inexacto se va a ejecutar con ese último ingreso. Una pregunta. Sí, En ese caso, si el primer número que ingresás es el 0, vas a tener basura en mínimo, ¿no? Vas a tener que exactamente. poner un if ahí. Habría que poner un if. ¿Qué if se podría poner? Que si el número es 0, Es que siempre va a ser 0 al final. claro, siempre va a ser 0. No, pero fíjense, ¿cómo nos dimos cuenta de que le teníamos que poner algo a num? Por i, ¿no? Claro. Y nos podría decir acá, bueno, si i es distinto de 0, yo sé que tengo un número para mostrar. Si no, no muestra nada. ¿Bien? Entonces, No entendí eso último que hiciste, lo del cout y el sein ese que está ahí abajo. esto de acá, Sí, eso ahí. bien, si yo esto no lo tuviese, vos pensás que ahora tengo el ingreso afuera, ¿no? Del while. Entonces, me aseguro con eso de que cuando compare la variable num en la condición del while, tengo un número ingresado por el Sí, usuario. perfecto. Esa parte Pero, la tengo. pero el while me queda sin ingreso acá. Y si me queda sin ingreso, se ve un ciclo infinito. Ah, El número perfecto, que pongo sí. acá, entonces, si yo pongo el número ahí y después Ah, lo pongo perfecto, porque lo acá, escribiste abajo del if. Está bien, está bien. No había claro, entendido eso. tiene que ir como última instrucción de la estructura while en este caso. Ah, para que no se ejecute lo otro. Para Perfecto. que el 0 que yo ponga acá no sea evaluado para ninguno de las cosas, en este caso el mínimo. ¿Sí? Pero por ahí era Perfecto. el mínimo, la cantidad de pares, por ejemplo, como el 0 es par,
si yo hubiese tenido que contar la cantidad de pares, yo no quiero que por ahí el 0 sea considerado par en la lista, porque el 0 solo me sirve para finalizar. Entonces, sería una manera. Lo pongo al final, no es evaluado. Lo pongo al principio del while, es evaluado por todo. Es ese enfoque que hay que tener. Depende de donde yo ponga el código, lo va a ejecutar o no las instrucciones que estén adentro del while. Y lo que había mencionado uno de tus compañeros es, le podemos agregar esto al final de todo por si la persona que corre el programa lo Sí, ingresa corre 0. y pone un 0. Sí, está bien, no tendría muchas ganas de usar el programa, evidentemente, pero por lo menos no le mostramos basura con esto. No le mostramos nada. ¿Sí? Te hago una última pregunta, Ángel. Sí. Hay algunos ejercicios que no te especifican cómo terminar el ciclo inexacto. Por ejemplo, el 6 dice hacer un programa para que el usuario ingrese por teclado 25 números y vaya informando a aquellos que son mayores o iguales a 5. Eso sería un ciclo exacto, pero ¿cómo lo hago con ciclo inexacto a eso? Y la idea es que trates de simular un ciclo exacto con un inexacto. ¿Y Por cómo ejemplo, harías? Ah, con un i más, o sea, le puedo claro, poner el... te iba a mostrar ese ejemplo. Si yo pongo, por ejemplo, acá i menor o igual a 3, entonces si Sí, lo... no se me había ocurrido eso. Perfecto, listo, ya está. ¿Listo? Porque fíjate, ahí ya ni importa si pongo un 0 o no, lo que importa es la cantidad de números que ponga. ¿Por qué ahí te dejó ingresar 4? Y por la forma que tengo los ingresos Ah, acá, porque tengo estaba en 0, 1 sí. más Ah, 3, por el primero 4 de y este arriba, sí. último que se ignora. Perfecto, listo. Te hago una pregunta, Ángel. Bueno, vamos a volver como estaba antes y vamos a hacerle un pequeño cambio a esto solamente por un... ¿No podrías eliminar el if y el else if y ponerlo exacto, abajo eso del es lo que cero iba a decir. Decilo así, después yo lo codifico, pero comentale a tus compañeros lo que viste. que si sacás el if y el else if y pones que mínimo sea igual a num abajo del primer sein, ya no tendrías el problema de que, ¿cómo sería? De que num sea distinto de 0. Sí. Perdón, ya tendrías el primer número para comparar con el siguiente que vas a pedir. Sí, hay dos maneras. Primero esta, mínimo igual num, ¿sí? Eso ni hablar. Yo acá, como estoy ingresando el primero, y es obvio que es el primero, ya lo puedo poner acá directamente. Pero también, si yo ponerle que no quiero tener ese código ahí, pero veo esto acá, yo tengo una condición y luego otra condición por el falso, ¿no? Esto se podría escribir de otra manera así, un else, el if adentro y el cierre con la llave acá. Entonces, tanto por el lado verdadero de esto como por el lado falso con una nueva condición, tengo exactamente lo mismo. Así que eso es un O encubierto, ¿sí? Si i es 1 o si el número es menor al mínimo, hago exactamente lo mismo. Entonces lo puedo poner así. Y deshacerme de esta parte que era como redundante. ¿Sí? Esas son cosas que uno puede, como una vez que termina de hacer un ejercicio, analizar y decir, bueno, puedo hacer como esta especie de reestructuración, porque decía exactamente lo mismo, pero escrito de una forma más extensa. Esto también funciona. Cuando i sea 1 va a dar verdadero por este lado. No importa lo que pase acá, cuando i es 1, obligatoriamente a mínimo le va a poner num. Cuando i ya no sea 1, esto siempre va a dar falso, pero como tengo un o, va a dar verdadero si esto se cumple, entonces funciona para cualquiera de los dos casos, ¿sí? Bien. Brian, ¿andás por ahí? Bueno, sigo con el otro, porque Brian tenía una aplicación en la cual podríamos diagramar esto, pero no lo escucho por ahí, así que vamos a seguir con el ejercicio, el A, que íbamos a resolver. Ángel, ¿ahora me escuchás? Sí, te escucho. Ahí está, ahí está. No, dame un segundo. Recién estaba hablando. Ah, se fue la otra aplicación. Dame un segundo. Recién te estaba hablando, pero no No se me escuchó lo nada. reconoció. A ver. ¿Sabes cómo queda? 10 minutos, ahí me avisó recién. Lo que podríamos hacer es resolver el A de
esta guía que les dejé, que la pueden descargar. Creo que les abre un Google Docs, entonces lo descargan directamente desde el menú descargar o menú imprimir, no sé cómo es la opción para descargarlo, pero lo pueden descargar como PDF. Si no pueden, lo puedo poner en avisos como PDF, no se preocupen. Pero la idea es resolver ¿sí? En código. Y después, Brian, si querés, cuando volvamos, yo voy a tratar de resolverlo en los 10 minutos que quedan, lo resolvés en diagrama y vemos si esa aplicación que modificaste funciona. ¿Está bien? Dale, perfecto. Bueno, me voy a apurar un poquito para hacerlo, así entra dentro de los 10 minutos, pero no es complejo tampoco, fíjense que es parecido a lo que hicimos antes. Tenemos una lista de números, puede ser cualquiera salvo el 0, y lo que me pide es mostrar cuántos impares hubo y cuál fue el primero de los impares ingresados. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a pedir el número en num, como antes. Vamos a hacer una variable que se llame primer impar y otra que se llame contador de impares. ¿Sí? Al contador de impares lo empiezo en 0, porque voy a contar sobre esa variable. A primer impar la voy a dejar con basura, ya vamos a ver por qué. Entonces, voy a pedir el número fuera, como hicimos hoy, porque el número 0 no lo quiero tener en cuenta, ¿sí? Y es la condición de finalización. Y esta estructura, como ya vimos anteriormente, va a ser este ingreso lo último que haga este while, ¿sí? Esta estructura de ciclo inexacto. Y acá adentro... Una pregunta. Sí. Si el contador de impares lo pones adentro del while, ¿no tenés que ponerle 1? Que arranque de 1 porque no te va a tomar el primer dato. Sí, ahora vamos a ver cómo hacer eso. Cómo hacer para que el primer dato, siendo impar, lo tome como primer impar y lo tome como contador. ¿Está bien? Acá vamos a mostrar punto A y punto B. ¿Bien? Bien. Ahí lo que decía su compañero es, yo ingreso el número acá. ¿Sí? Si el número es distinto de 0, entra a este ciclo. Así que, sin ingresar un nuevo número, acá mismo me pregunto, si el número dividido por 2 y quedándome con el resto de la división es distinto de 0, entonces es un número impar, ¿sí? Yo acá verifico si num es impar y acá, en el lado verdadero, sé que es impar. Entonces, lo primero que hago es, al contador de impares, incrementarlo. ¿Bien? Y mientras estoy en en el lado verdadero de esto, mientras el número sea impar, me pregunto, además, si el contador de impares es exactamente 1, entonces es el primer impar. Y le asigno a primer impar el número ingresado, ¿sí? Entonces, esto lo hago solo si el número es impar. Y el primer número que haya puesto acá se va a evaluar y se va a contar si el número fue impar. Luego pide otro número, si el número 0 termina, si el número no es 0, verifica si es impar y hace exactamente lo mismo que hizo antes. Entonces, al final de todo, yo tendría que decir cantidad de impares y lo que tengo en la variable c impares. ¿Bien? Y el punto B sería bueno mostrarlo solamente, el punto B era el primer impar, ¿no? Y solamente tendría que mostrarlo si el contador de impares es distinto de 0, o mayor a 0, como más les guste, porque de ser 0 no hubo ningún impar en la lista. Entonces, no tendría que mostrar acá como primer impar. Y el primer impar es lo que tiene la variable primer impar. Bueno, tiempo hay de sobra para después repasar qué hicimos acá, pero probemos, ¿sí? Con una lista no muy larga, pero donde tengamos por lo menos un impar, ¿sí? Ahí, por ejemplo, me tiene que decir que hubo 2 impares y que el primero fue el 99. ¿Ven? 2 impares y el primero fue el 99. Pero si yo pongo una lista donde son todos números pares,
me dice que hay 0 impares y no me muestra obviamente cuál fue el primero porque no hubo. ¿Bien? Entonces, acá le voy a responder a alguien que me preguntó. Bien. Bien. ¿Les quedó alguna duda de por qué en este caso optamos nuevamente por hacer el ingreso afuera y luego el ingreso adentro al final de todo? ¿Sí? La idea era el 0, igual el 0 no es impar, así que no habría problemas en este sentido. ¿Sí? Si lo hubiese hecho de la otra forma, hubiese dado exactamente el mismo resultado. Pero si estuviésemos contando y calculando pares, ahí sí es un problema, porque si el 0 yo lo quería usar solo para finalizar la lista y lo estoy contando como par, me va a dar 1 de más, ¿sí? Entonces, dependiendo lo que pida el enunciado y la lógica del programa, entonces usamos una manera de ingresar o la otra, ¿sí? Y esto es ingresar un número afuera del ciclo primero y luego al final de todo, o empezar el ciclo pidiendo un número y asegurándome que lo que tenga la condición de acá, por lo menos la primera vez, sea verdadero. ¿Sí? Porque si me pasa que por basura que pueda llegar a tener el número no entre nunca, también es un problema. ¿Sí? Bueno, nos quedarían unos 3 minutos, no es suficiente como para ver otro ejercicio, pero sí para que consulten si les quedó alguna duda con este. Y si no, a la vuelta, ya saben, en 5 minutos en el mismo link, lo que vamos a hacer es ver si Brian puede con el PCInt, que es una aplicación para hacer diagramas de flujo, puede diagramar este mismo ejercicio, que debe tener ya el enunciado, y también mostrar el funcionamiento. Y estaría bueno que probemos con los mismos números. ¿Sí? Yo voy a comentar acá algunos números. Por ejemplo, si la lista está compuesta por estos números, este programa da como resultado 2 impares y el primer impar es el 77. ¿Sí? Les muestro como para que vean que esto es lo que tendría que dar también en el programa que, si puede, Brian va a hacer. ¿Sí? 80, 90, 77 y 55. Finalizo con un 0. 2 impares, 77 el primero. ¿Sí? Lo mismo le tendría que dar en el diagrama de flujo a Brian cuando lo ejecute. 5 minutos, yo creo que en 5, como máximo 10, ya está el video grabado, ¿sí? Que creo que puse grabar porque si no, al horno, ¿sí? Está el video grabado y podemos volver, ¿sí? Y con eso no nos pasamos también a las 7:30, que es cuando tienen la otra clase. Así que volvemos en 5 minutos y si no me esperan un cachito más, pero más de 10 no creo. ¿Les parece? Vale. Muy bien, nos vemos.